Bueno, muy buenos días a todos y a todas y a todes. Estamos en estas jornadas sobre diversidad funcional y asistencia sexual y es un placer estar aquí. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Carlos III de Madrid que haya abierto este espacio, que es un espacio en el que en muchas ocasiones igual por todos los tabús que tenemos, esos miedos que han salido, esas vergüenzas, esas situaciones humanas, porque somos humanos. El otro día en las jornadas del Foro Mundial de la Paz, que compartí con mi compañera Soledad Arnau Ripollés, presidenta de IPADEVI, y que tuvimos el gusto de asistir, comentábamos que somos seres humanos que procedemos de personas humanas, de nuestro útero materno, y que buscamos otros úteros sociales en los que relacionarnos, en los que integrarnos, de los que formar parte, ¿no? En estas jornadas de asistencia sexual es un tema clave, es un tema que hay que tocar, es un tema que hay que debatir, del que hay que reflexionar, y es realmente pues una gozada tener personas de esta valía, de este calibre, desde el ámbito humano, desde el ámbito personal y desde el ámbito profesional, como las personas que nos han precedido, Irene Vicente Echevarría, Virginia Casara, Rafael de Asís, al que voy a presentar, Elisa Arenaz López, Antonio Centeno, que participan en la próxima intervención, y sobre todo, en este caso, una persona que siempre ha reivindicado este espacio, este lugar, desde la diversidad funcional y desde el activismo, desde el feminismo y desde la filosofía, que es mi querida amiga Soledad Arnau Ripollés. Gracias a ella, yo creo que hoy estamos aquí todas las personas que nos hemos reunido. Y gracias, por supuesto, a la Universidad Carlos III de Madrid. También me gustaría recordar a un compañero, Paco Guzmán, que formó parte de esta universidad, muy querido para mí, y que dice que ni la biología ni la tecnología daban cuenta de cómo se construye una persona a lo largo de su vida. A lo largo de la vida de una persona hay emociones y el espacio de construcción de la persona es clave, y este tema es clave en él, y él también lo abordaba, ¿no? En ese desarrollo vital está la sexualidad, por supuesto. Y sin más, dejando a nuestro querido Paco en el recuerdo, vamos a dar paso a presentar a Rafael de Asís, que es catedrático de Filosofía del Derecho en esta universidad, en la Carlos III de Madrid, que ha sido director del Instituto Universitario de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba para el estudio y la cooperación de derechos humanos, que ha publicado infinidad de libros y trabajos sobre el derecho de las personas con alguna diversidad funcional, discapacidad, entre los que cabe citar La incursión de la discapacidad en la teoría de los derechos, del 2004, Derechos humanos y discapacidad, del 2006, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, 2007, Derechos humanos y situaciones de dependencia, en el 2007 también, el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, esta publicación del 2010, las situaciones de dependencia desde un enfoque de derechos humanos, también desde el 2010, algunas reflexiones sobre el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el derecho español, 2010, y sobre la capacidad, 2012, sobre discapacidad y derechos, 2013, y actualmente, del 2016, el eje de accesibilidad y sus límites. Ha dirigido y participado más de 15 proyectos de investigación sobre la temática de la diversidad, de la discapacidad en concreto, entre los que cabe citar Igualdad, no discriminación y discapacidad, de la Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid, Delimitación, Justificación y Alcance del concepto de accesibilidad universal, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito público, del Ministerio de Educación y Ciencia, el impacto que la ratificación e incorporación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en el ordenamiento jurídico español, de Fundación 11 y Ministerio de Ciencia y Innovación, el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, del CERMI,
el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconoce la lengua de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordoceguera, de la Confederación Nacional de Sordos de España, con discapacidad, con independencia y derechos humanos, con el Ministerio de Educación. El impacto también de la aplicación de la Convención de la ONU. Son muchos trabajos sobre el impacto de esta convención que como profesionales deberíamos conocer, que como sabéis ratificó España en el 2008 y es la Convención de Derechos Humanos de las Personas con alguna discapacidad del 2006. También el impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad en Qatar Foundation, Madrid sin Barreras y Comunidad de Madrid, Diseño y Accesibilidad y Ajustes, el eje de los derechos de las personas con discapacidad, Ministerio de Economía y Competitividad. Son muchos trabajos, son mucho estudio, mucho esfuerzo dentro de esta Universidad Carlos III, también ha trabajado en otras universidades y bueno, pues como moderadora yo creo que ya me tengo que callar para dar pie a lo que realmente va a ser interesante y es esta ponencia sobre ¿es la asistencia sexual un derecho? Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Nuria. Y buenos días. Yo, efectivamente, se me ha pedido que hable sobre, o que intente contestar a esta pregunta, aunque es verdad que estoy aquí sustituyendo a quien debería estar, que es María Laura Serra, que es una profesora también de nuestro equipo y que por distintas razones no ha podido estar. Como ha dicho Nuria, yo me dedico a la filosofía del derecho, a los derechos humanos. Ayer Patricia dijo que era una teórica de los derechos, pues yo también, yo soy un teórico de los derechos. Me encontré con la discapacidad o con la diversidad funcional de repente, dirigiendo el Instituto de Derechos Humanos, gracias a pues, una persona que también quiero, bueno, a dos personas que quiero citar hoy, Agustina Palacios por un lado, quien me vino a ver porque quería hacer una tesis doctoral sobre discapacidad. Nunca se me había planteado a mí, estudiando derechos humanos, en la cuestión de la discapacidad. Y gracias también a Javier Romañac, a quien le envío un abrazo muy fuerte y que ojalá igual está conectado por el streaming, ojalá. Me encontré con ese tema y me hizo cambiar mucho mi forma de ver los derechos humanos, realmente, y mi forma de, bueno, y de ver otras muchas cosas en la vida. Me he encontrado recientemente con la cuestión de la asistencia sexual. Aquí pues seguramente tienen mucha gente que ver, Sole, quizá por citar, ¿no?, a Sole y Antonio, que han sido los dos que me han, entre otras personas, que me han acercado a este tema. Y entonces yo lo que traigo aquí son sobre todo, yo no voy a contestar a esta pregunta, ya lo digo. También es cierto porque creo que ayer se medio contestó. Y yo, por lo tanto, lo que voy a plantear son sobre todo dudas que tengo, desde la construcción, sobre todo de los derechos, desde la perspectiva de la filosofía jurídica. Saben que los filósofos del derecho no somos nada, bueno, como casi todos, no somos ni filósofos ni juristas, entonces, pues bueno, tendemos a no resolver las cosas sino a complicarlas, ¿no? Y probablemente, o quizá alguna de las cosas que hoy diga aquí sean más complicaciones. Tengo media hora, o nos hemos puesto media hora y voy a intentar hacerlo porque lo que me interesa más es discutir. Un poco he pensado dividir mi exposición en 3 puntos. Bueno, ¿qué significa tener un derecho? ¿Qué nos estamos preguntando cuando decimos si tenemos un derecho? Otro, hablar sobre el significado de la asistencia sexual, aunque luego hablará Antonio de esto, y ayer ya tuvimos ocasión también de ver que tampoco es una pregunta cerrada, ¿no? O sea, no tiene una contestación cerrada, y algunas posibilidades y problemas. Voy a partir de un presupuesto también, y es que aquí hoy me temo, y por lo que he visto, y esto ocurre mucho cuando organizamos jornadas de derechos humanos, todos debemos ser conscientes de que no somos un público neutral, ¿no? Es muy difícil ser neutral ante todo, pero no sé por qué me parece a mí que aquí, cuando digo que no somos neutral, tampoco está mal, que no representamos a la mayoría de la sociedad ni a la mayoría de lo que piensa la gente sobre cuestiones que tienen que ver con las relaciones sexuales ni con los derechos,
y cuando digo esto, con las relaciones de poder que hay en la sociedad y con otras muchas cosas, ¿no? Bueno, sobre el significado de derecho, ¿no? A mí siempre me llamó, cuando me encontré con este grupo que trabajaba la cuestión de la asistencia sexual, una de las preguntas era, bueno, ¿es la asistencia sexual un derecho? Insistentemente, ¿no? Y ahí, cuando planteamos esta pregunta, pues tenemos que ver en qué sentido estamos hablando de derecho, porque yo creo que hay al menos 3 sentidos que podemos estar planteando, en los que nos podemos estar planteando esta pregunta. En un sentido jurídico, en un sentido moral, o hablando de derecho como un derecho humano, que puede ser las dos cosas, pero yo creo que esto es importante. En un sentido jurídico, ¿qué es un derecho? Voy a ser muy rápido y muy general, y tampoco quiero entrar en cuestiones muy técnicas, jurídicas, pero cuando nos planteamos qué es un derecho, cuando estamos en presencia de un derecho, en el derecho, pues esto se lleva discutiendo desde hace mucho, ¿no? Esto es una discusión histórica, ¿no? Y ahí han existido distintas teorías, todos los que tengan formación jurídica, pues en algún momento, pues la teoría del interés jurídicamente protegido, la teoría de la voluntad jurídicamente protegida. Hay un autor norteamericano, Hoffel, que murió muy joven, pero que nos dejó un librito que es fundamental, que se llama Conceptos Jurídicos Fundamentales, en donde habla en términos muy prácticos de lo que significa tener un derecho y habla de las situaciones correlativas, y esto sí que me interesa subrayarlo, porque normalmente cuando decimos que tengo un derecho, estoy hablando que hay otra persona, otro sujeto, que está en una situación correlativa en relación con mi derecho. Yo tengo un derecho a algo y lo que estoy diciendo es que alguien tiene un deber respecto de ese algo. Se tiene un derecho a algo cuando hay otro que se encuentra obligado a hacer o a no hacer ese algo. Y esto me interesa subrayar. Y normalmente en el derecho, para tener derechos, necesitamos una norma, una ley, como queráis llamarlo, algo que me atribuye ese derecho, o también, que está muy relacionado, constituir una relación jurídica. Esto es una especie de acuerdo, un pacto entre dos o entre más, válido, que no contravenga al ordenamiento jurídico y por el que se establecen precisamente derechos y obligaciones. Desde este punto de vista, si la asistencia sexual es un derecho o no, va a depender obviamente de lo que sea la asistencia sexual, ¿no? Y de si tenemos una norma que así lo establece, que existe ese derecho a la asistencia sexual, o de si constituimos una relación jurídica, se establece una relación jurídica que sea válida, y para esto dependerá seguramente el contenido del acuerdo. ¿Me explico? El contenido de lo que pactemos. La contestación será esa, dependerá de si existe esa norma, esa relación jurídica. Otra cosa es si es un derecho moral. El término derecho moral es un término que discutimos mucho los filósofos, no voy a entrar en eso, pero es un poco un término en el que habitualmente en la sociedad hablamos de derechos, ¿no? Yo tengo derecho a esto. Bueno, normalmente cuando no lo hacemos desde un punto de vista jurídico, lo hacemos como pensando que hay razones para que se nos reconozca una determinada pretensión, una determinada exigencia, una determinada necesidad. Se cuenta con razones. Y estas razones, si es una razón jurídica, estamos en el otro lado, en el lado del derecho en sentido jurídico. Pero si esta razón no es jurídica, es una razón ética, un argumento moral que puedo dar, pues aquí estamos en presencia de lo que podríamos entender como un derecho moral. Entonces, lo que necesitamos para saber si la asistencia sexual es un derecho es contestar a la pregunta ¿qué es la asistencia sexual? Un derecho moral es contestar a la pregunta ¿qué es la asistencia sexual? Y luego ver si podemos dar alguna razón ética. Dar una razón ética luego lo veré, pero esto es sencillo o no. Saben ustedes que el mundo ético o el mundo de la ética pues es un mundo no resuelto. Cuando digo no resuelto es un mundo en donde existen diferentes argumentos, diferentes opiniones, diferentes posiciones. Hay quien niega que exista ese mundo, ¿no? Bueno, en todo caso, derecho moral, voy a necesitar esa razón ética. Luego está el tercer sentido, que está muy conectado con los anteriores. ¿Es la asistencia sexual un derecho humano? Pues aquí va a depender, obviamente, de lo que es un derecho humano. ¿Qué es un derecho humano? Tampoco esto está resuelto. De derechos humanos, nosotros podemos tener una visión muy, vamos a decir así, positivista y decir, son derechos humanos los que están establecidos en las declaraciones de derechos.
tenemos un gran referente en 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, los otros pactos, incluso a nivel de las constituciones. Pero bueno, aquí ya empezamos con problemas y obviamente muchos pensamos o podemos pensar que existen derechos humanos más allá de los reconocidos jurídicamente. Entonces, ¿qué me añade lo de los derechos humanos? Sí que me añade alguna cosa, me añade una razón ética que tiene que ver con normalmente, a mí no me gusta hablar de la idea de dignidad humana por muchos motivos, los he escrito, pero igual si vida humana digna tiene que ver con una vida humana digna, nuestra argumentación, tiene que ver con que vamos a implicar al Estado o vamos a implicar a los Estados, es decir, cuando yo decía el sujeto, cuando yo tengo un derecho a algo es que hay alguien que está obligado a hacer algo. Bueno, pues igual uno de estos que está obligado, cuando estoy hablando de derechos humanos, es un Estado. Y entonces esto ya condiciona de alguna manera. Y podemos pensar que el discurso de los derechos humanos nos va a ser más fácil si encontramos una norma. Claro, si encuentro una norma, una declaración de derechos humanos que me hace referencia a ese derecho, pues perfecto. Va a ser más sencillo, o si yo puedo deducirlo. Por lo tanto, cuando hablamos de derecho, ¿es la asistencia sexual un derecho? Pues debemos ser conscientes que tenemos que distinguir estos y tenemos que saber bien qué queremos hacer. Porque igual, si lo que queremos, o sea, esto es una demanda de unas personas, pues igual basta con dejarlo en un sentido jurídico y, oye, y ya está, o igual es que queremos algo más, luego hablaré de eso. Pero todo depende de qué entendemos por asistencia sexual. Aquí voy a pasar de esto, por esto de puntillas, porque yo tengo 53 años y me he formado en una sociedad sin educación sexual. Y por lo tanto, probablemente todo lo que diga, y lo siento, para todos los que os dedicáis a esto, pues sean como visiones como estándar, o no sé, como yo soy fruto de lo que soy. Y bueno, lo tengo que reconocer. Aún así, me voy a atrever a decir algunas cosas, porque me atrevo con el grupo este que discutimos, y aquí en público pues también, ¿no? Ya no van a ir las cosas a peor, no puede. Bueno, entonces, claro, la asistencia sexual tiene que ver, desde mi punto de vista, con la actividad sexual, entiendo, y con asistencia, ¿no? Y la actividad sexual, yo creo que es bueno, o por lo menos yo cuando me planteo esto de construir un derecho a la asistencia sexual, he diferenciado tres tipos, ¿no? Una que tiene que ver con tu propio cuerpo, otra que tiene que ver, no sé, con una relación sexual física, no sé si llamarlo así. No puedo seguir más, o sea, no quiero definirlo así, pero porque cuando le intento dar esto un contenido veo que no es correcto, o sea, que no es correcto porque... Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una interacción sexual entre dos personas, no sé si estaría bien decirlo así, y luego puede haber una relación sexual, entiendo, sin contacto físico. Una relación sin contacto físico que tenga que ver, no sé, con provocar, promover, no sé, excitar, no sé cómo decirlo. La asistencia, normalmente la asistencia, yo por lo menos siempre desde el punto de vista de la discapacidad la había visto como la asistencia personal, diferentes actividades, vida diaria, actividades personales del hogar, acompañamiento, conducción, bueno, pero en principio no se incluyó, al menos explícitamente, bueno, en el listado, ¿no?, de la asistencia no se incluía, o hasta que yo conocí esto, pues no se incluía la asistencia sexual. Cuando hablamos de un tipo, entonces la asistencia sexual es un tipo de asistencia especial, voy a decirlo así, ¿no?, que incorpora esas tres, o que puede incorporar teóricamente esas tres dimensiones que antes hablaba, ¿no?, que están ahí puestas al principio, sobre tu propio cuerpo, sexual, física y sin contacto físico, y añade una cuarta, que puede ser la preparación, la preparación para una actividad sexual, ¿no? Aquí, en esto, pues conviene, y voy muy rápido, no sé, pero conviene tener en cuenta distintas variables que igual condicionan todo el discurso, ¿no? O sea, muchas de ellas se hablaron ayer. Una de ellas es si hay o no contraprestación, está claro, que igual no es relevante. Hay que ver, obviamente, estas diferentes actividades sexuales pueden llevarnos a argumentos distintos, y ayer lo vimos claramente, porque ayer vimos que existían al menos dos concepciones diferentes de lo que era la asistencia sexual, y estas dos concepciones dependían un poco precisamente de la actividad, ¿no?, de la concreción de la actividad, ¿no?
Y en ese sentido igual es posible, y quizá esto ayude en la construcción del derecho, ya he dicho, de alguno de los tres sentidos, ¿no? Pues la distinción entre, que no sé si es una distinción correcta tampoco, entre trabajo sexual y asistencia sexual, o la distinción entre prostitución y asistencia sexual, que igual no es necesario, o igual sí, depende, vuelvo a decir, de los objetivos que queramos y lo que busquemos. Yo creo, en el mundo de los derechos, las estrategias son muy importantes, ¿no? En el mundo de las demandas de los derechos, las estrategias. Y a veces, yo siempre lo digo, bueno, me da un poco igual, yo pertenezco al mundo de la academia, y a veces, pero siempre digo que cuando hablamos de derechos humanos, a veces está bien dejar el rigor, ojo que estoy en la academia, por la estrategia. Y a veces la estrategia, pues a veces conviene, ¿no? Dar un pasito adelante en el ámbito de los derechos, con independencia de que eso no esté del todo apuntalado teóricamente. Bueno, decía, yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de que hay sentidos, por ejemplo, la preparación para la actividad sexual, pues yo creo que esto no puede plantear algún problema, pero no es el problema. No, veo mucho menos problemático un planteamiento de la asistencia sexual, pues cuando, pues como el que ayer veíamos, que intenta de alguna manera sustituir imposibilidades materiales, ¿no? Ayer se hablaba, bueno, pues exigir que otro sea mis manos, ¿vale? Luego hablaré de esto, ¿no? Y cuanto más vamos avanzando, más problemas hay. No problemas legales necesariamente, sino problemas de discusión teórica. O sea, de discusión teórica y de justificación. Bueno, vuelvo entonces a las distintas posiciones. Queremos, es decir, a la asistencia sexual desde un punto de vista de una relación jurídica. Bueno, yo esto yo no lo veo problemático, desde el punto de vista de la relación jurídica. Voy a dejar a un lado el tema de la discapacidad intelectual o de la diversidad funcional intelectual, pero la otra no lo veo problemático. Nuestro ordenamiento jurídico español, como saben, pues tenemos un artículo en nuestro Código Civil, ¿no? Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos. El trabajo sexual es una actividad alegal. Tenemos el célebre caso, ahí lo digo, ¿no? de la magistrada de Canarias, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que incluso se dio de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como prostituta. Y lo único que tenemos ahí son límites, sí, límites que tienen que ver con ordenanzas municipales, límites que tienen que ver con el Código Penal, evidentemente, cuando se trata, porque si se contempla el delito de prostitución forzada, algo con la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no hay problemas para esa relación jurídica, para ese contrato donde se establecen derechos y obligaciones. No hay problemas, luego ya está, ojo con el contenido, ¿no? Pero en ese contrato, ahí existirá un derecho a la asistencia sexual, un derecho a lo que pactes, siempre y cuando no vayas en contra, vamos a decir, de derechos. Otra cosa es la justificación ética, porque como sabéis todos, no es un asunto resuelto. No es un asunto para nada resuelto, el de si está justificado o no esto. Mi pregunta, bueno, si es posible configurarlo así con un servicio, ¿por qué queremos más? Quizá con esto baste. Si con esto basta, estupendo, pero ¿por qué queremos más? Yo creo que si queremos más es porque queremos convertir esto en una demanda que tiene que ver con una demanda ética, que tiene que ver con mi dignidad o con la vida humana digna, digo yo, porque queremos implicar, por tanto, también al Estado, y me temo también porque queremos que el coste de esto no sea el que es, ¿no? Y me temo que deben ir por ahí las cosas, ¿no? Queremos que si es un derecho, pues como ocurre con otros derechos, si se necesita, ¿no? Que el Estado intervenga, que favorezca, que me proteja este derecho, que lo promocione. Eso es lo que busco. Entonces, claro, ahí lo que necesito, ya me voy al ámbito del derecho moral o del derecho humano. Decía, necesito normas, necesito razones éticas. Normas.
Ahí tengo dos caminos, ya se hablaron ayer, no me voy a extender mucho. El de los derechos sexuales. Problema, pues que su estándar jurídico es un estándar jurídico todavía no definido, no del todo definido. Tenemos declaraciones, pero no son declaraciones. ¿Lo puedo enganchar? Claro que sí, ¿no? Lo puedo enganchar, pero voy a hacer un discurso débil. Débil en el ámbito de los derechos, que ya es complicado, ¿no? Pero bueno, esta es una vía, tengo que verlo. O lo tengo que relacionar, y esto es lo que hacemos también, con otros derechos, con la libertad, con la salud o con otros bienes. Bueno, este es un camino. No encuentro una norma, no hay una norma clara y determinante que me hable de esto en términos de derechos. Entonces lo voy a tener que relacionar. Necesito una razón ética, y cuando hablamos de razones éticas en el discurso de los derechos, pues tenemos, y esto lo estoy simplificando mucho, pero vamos a encontrarnos con dos caminos, hay más. Uno de ellos claramente es el de las necesidades, y otro es el de hablar de bienes fundamentales, de actividades fundamentales. Nosotros cuando justificamos los derechos humanos, decía, incluso los derechos humanos, decía, bueno, lo que tenemos que tener es un argumento ético, ¿no? Y muchos de los derechos, y existe además una tendencia en la actualidad muy grande a hacerlo así, muchos de los derechos se justifican apelando a las necesidades, ¿no? De lo que se trataría es de decir que la actividad sexual, en algunos de los sentidos que antes decía, es una necesidad humana básica. ¿Qué problema nos encontramos con este? Bueno, hay un problema teórico, no voy a entrar en ello, y es que no existe un acuerdo científico, vamos a llamarlo así, no hay un acuerdo teórico sobre cuáles son las necesidades básicas, sobre qué son las ni sobre cuáles ni sobre qué son las necesidades básicas. Básicamente, quizá la línea sí, una de las líneas, pero no la única, es la que dice, bueno, es aquello que de faltarte no te permite vivir, o te produce la muerte. Bueno, pero esto es una teoría de las necesidades, no es la única. Existen otras teorías que no se refieren en ese sentido. Y cuando hablamos de necesidades, además, aparecen muchas categorías diferentes y muchas distinciones, necesidades, deseos, gustos, satisfactores, bueno, son cosas diferentes. Es verdad que algunos teóricos de las necesidades han introducido la actividad sexual, vamos a decirlo así, entre estas. Entonces, pues podemos engancharnos con estos, y esto puede ser un camino, ¿no? Irnos por esas teorías de las necesidades. Pero también, y para desdramatizar el tema, importante, no hay acuerdo sobre cuáles son las necesidades, sobre qué son las necesidades, ni todo derecho humano se basa en una necesidad. Y esto es muy importante porque muchos de los críticos, ahora he tenido ocasión de leer algunas cosas precisamente contra la asistencia sexual, diciendo, bueno, pues si es que eso no es una necesidad básica. Bueno, ojo, ya puede ser, pero es que no todo derecho humano tiene detrás una necesidad básica directamente, ¿no? Esto es así. El otro camino es decir, bueno, la justificación ética, voy a hablar de la actividad sexual como una actividad fundamental, una actividad básica, un bien fundamental, ¿no? Algo valioso para una vida humana digna. Aquí tenemos una herramienta que no es propia del mundo de la diversidad funcional de la discapacidad, pero que está muy conectada con ella, porque es una herramienta que se ha utilizado mucho en las situaciones de dependencia, que son esa cosa que llamamos, eso que se llama las actividades básicas de la vida diaria, que han servido o que sirven de alguna manera en el ámbito de la asistencia. Aquí tampoco hay acuerdo qué son y cuáles son las actividades básicas de la vida diaria, pero es verdad que en muchos de los catálogos de las actividades básicas de la vida diaria aparece el sexo. Luego ya la concreción de esto, bueno, pero aquí tenemos otro camino. Yo lo que puedo decir, bueno, ojo, puedo utilizar, ¿no?, este catálogo y esta idea de actividades básicas, igual que construyo una idea de asistencia, comer, alimentarse, vestirse, no sé, asearse, bueno, se incluye también, y este puede ser un cambio. Es verdad que no hay un acuerdo, se lo dije a Antonio, ¿no? Bueno, me gustó, ¿no?, el planteamiento. Para esto en muchas ocasiones, para decir, bueno, esto está justificado o no, es bueno plantearse lo de la prohibición, ¿no? Es decir, ¿cuándo aceptaríamos las prohibiciones, ¿no? En el ámbito, y en este ámbito también lo mismo. Bueno, ¿aceptaríamos que estuviese prohibido el que uno tuviese una actividad sexual sobre su propio cuerpo? Eso me parece una buena pregunta, ¿no? Eso, para ver si esto
hay argumentos. Esto no es un argumento positivo, pero es un argumento negativo. Bueno, la actividad sexual puede ser una necesidad, un bien fundamental, una actividad básica, pero aquí es importante, y ya voy terminando, esto es importante, si lo construimos así, no perder de vista la otra cara del derecho, que es la de la obligación o la del deber, la del sujeto obligado. Porque es importante definir esas obligaciones, ¿no? Yo siempre que me planteo la cuestión de la asistencia, y me han llamado mucho la atención por hacerlo así, los propios asistentes, pero yo siempre lo veo desde el punto de también, o sea, adopto el punto de vista del asistente, me parece que es un punto de vista importante, porque si hay algo que intenta proteger el derecho cuando establece relaciones jurídicas, y si hay algo que está cuando hablamos de una relación jurídica en donde hay autonomía, está la protección, ¿no? La protección no solamente de quien tiene el derecho, sino la protección de quienes están obligados y los derechos de los obligados. Y la posibilidad de decir no, y la posibilidad de romper la relación, y la posibilidad de parar una relación, y todo este tipo de cosas. Esto es importante, porque esto es todo lo que va a dar legitimidad a la misma. Bueno, sujeto obligado. Aquí es importante también para ser conscientes, yo he discutido esto en algunos otros ámbitos, ¿no? Bueno, que la asistencia puede ser personal, pero la asistencia no tiene por qué ser dada por una persona. El concepto de asistencia es un concepto que la propia normativa jurídica habla de asistencia, y la asistencia y los apoyos en ocasiones no cuando se vinculan sobre todo al acceso a bienes, al acceso tal, a veces no tienen por qué ser personas, y en este caso también. Obviamente, desde el punto de vista del asistente se va complicado con la implicación, con los tipos de actividad sexual, y es importante, lo decía antes, pensar también en el punto de vista de los derechos que tiene, ¿no?, quien realiza esa actividad. Si vamos a la idea del derecho moral y del derecho humano, o de la implicación del Estado, hay que saber en qué tipo de implicación, y hay que preguntarnos, esto es una pregunta importante, ojo, una vez que yo creo que el coste económico, cuando estamos en un discurso de los derechos, no es una razón de por sí, ¿no? La economía no es una razón. En el discurso de los derechos, con lo que compiten los derechos son con otros derechos y con otros bienes fundamentales. Es verdad que satisfacer un derecho implica tocar otros derechos, siempre, porque los derechos viven en conflicto con otros bienes. Pero uno de esos bienes no son la economía, así dicho, ¿no? La economía no, la economía es una herramienta que nosotros utilizamos y la hacemos para unas cosas o para otras, la dirigimos para una cosa y para otra. Lo que sí hay que ver es que el reconocimiento de un derecho, qué derechos toca y hasta qué grado, vamos a decirlo así, satisfacer un derecho implica dejar de satisfacer otros. Este discurso sí, hablamos de derechos. Estoy dejando de satisfacer esto y tal. Este sí que es un argumento. Bueno, eso es lo que tendremos que discutir. Y esa es la discusión que tendremos que hacer socialmente. Probablemente aquí no. Porque aquí, en todo caso, lo que tendríamos que sacar es una estrategia. Lo que tenemos que discutir es con los que están ahora en un edificio más allá, que están haciendo un máster en finanzas, creo, o algo así, ¿no? Bueno, me temo que es con esos con los que vamos a tener que discutir. Termino ya. ¿Es posible afirmar que tengo derecho a tener actividad sexual y que el Estado debe proporcionar asistencia en este campo? Pues bueno, depende de todo lo que hemos visto. Yo sí que creo que, y es lo que me parece menos problemático, y así lo he escrito, es que el caso menos problemático para configurarlo como derecho humano, como derecho moral, como derecho en el ámbito de una relación jurídica, no veo problema, de ninguna forma. Respetando derechos, libertad, autonomía, ojo, porque claro, cuando estamos el gran problema de las relaciones jurídicas, de los acuerdos entre dos, es la diferencia de poder que hay. Entonces esto es lo que hay que cuidar, obviamente. Pero si no le veo problema y en lo que es en el ámbito de una relación jurídica. Si quiero ir un poquito más allá, el caso menos problemático es aquel reconocimiento de un derecho que tiene que ver con una actividad sexual con tu propio cuerpo. Y ahí creo que hay dos caminos que no veo complicados. Patricia algo apuntó, no sé si lo apuntó del todo, pero uno es la idea de configurarlo como un apoyo, como un contenido esencial. Nosotros en el derecho
cuando hablamos de derechos humanos, hay algo que llamamos el contenido esencial. El contenido esencial de un derecho, ¿qué es? Pues básicamente es aquellos rasgos que hacen que se pueda satisfacer ese derecho, que se pueda ejercer ese derecho. Entonces, claro, si yo digo que existe un derecho a acceder a mi propio cuerpo, pero no puedo hacerlo, si existe ese derecho, dentro de su contenido esencial, pues está el facilitarme ese acceso, ¿no? Y esto se puede hacer con la idea de los apoyos, ¿no? O seguir otro camino, que es el de la asistencia y la vida independiente, y vincularlo a las actividades básicas de la vida diaria. También lo veo ahí, Entonces yo lo relaciono con el derecho a una vida independiente, a elegir una forma de vida, y incluyo ahí la esa actividad sexual, ¿no? Con tu propio cuerpo, como una actividad básica de la vida diaria, y este sería un camino. Hay un caso especial, que es el de la discapacidad intelectual. Se ha hablado aquí y se ha hablado mucho. Bueno, este es un caso especial. ¿Por qué digo que es un caso especial? Porque aquí lo que se necesita un doble apoyo, o una doble asistencia. Yo no es un caso que lo vea tan sencillo, obviamente, porque no trabajo con eso, pero sí que es verdad que la toma de decisiones, ¿no?, de una persona con diversidad funcional e intelectual, en muchos casos necesita de un apoyo. ¿Quién le tiene que dar ese apoyo? Bueno, pues estamos discutiendo mucho sobre esto, y obviamente hay que darlo intentando respetar su voluntad, su vida, su historia, todo, Pero esto no lo debemos, yo creo que no lo debemos perder de vista, este momento también. A mí me interesa mucho, y no me quiero extender más, porque igual seguro que me he pasado de tiempo, pero cuando hablamos de asistencia, aunque no tenga, pues igual sí tiene que ver, no sé, ¿no?, que la idea del asistente, Iñaki está por ahí paseando, la idea del asistente integral, ¿no? O sea, si se puede construir esto, ¿no? Y probablemente no, yo siempre lo he defendido, claro, probablemente no, pero aquí tengo mis dudas que el asistente sexual a una persona con diversidad intelectual, igual sí, ¿no?, sea la mejor persona para apoyarle en la toma de decisiones. En muchos casos, porque en cuanto construyamos esta figura más, esto va a ser, o puede llegar a ser, o es, no sé, un trabajo, y un trabajo que no permite el conocimiento de la persona, o el conocimiento de la persona a la que asistes no es necesario, y en la diversidad intelectual, pues eso, a la hora del apoyo en la toma de decisiones, me parece fundamental. Entonces, ahí tendremos un doble momento, el momento de apoyar en la toma de decisiones, y el momento de la asistencia sexual. Yo creo que eso es una variable que debemos tener en cuenta. Bueno, y termino aquí. Gracias por vuestra atención y bueno, cualquier pregunta, pues encantado.